En el siguiente vídeo voy a explicar cómo calcular el área y los volúmenes de prismas. Para ello hay que recordar que era un prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que contiene dos caras que son iguales, dos bases llamadas bases, paralelas, y otras caras llamadas caras laterales que forman paralelogramos. En caso de que sea un prisma recto como este, las caras laterales están formadas por rectángulos. Y en el caso en que sea un prisma oblicuo, las caras laterales estarán generadas por paralelogramos. Para calcular el área de los prismas hay que acordarse de su desarrollo. Y para ello, el desarrollo plano de un prisma estaba formado por dos bases, que en este caso serían dos bases que serían cuadradas, y luego tantos rectángulos laterales como lados tuviésemos en la base. En este caso tenemos 4 lados en la base, por lo tanto tendríamos 4 rectángulos iguales. En el caso de que fuese oblicuo, el desarrollo plano serían dos bases, que en este caso también hemos considerado que eran cuadradas, pero las áreas laterales serían paralelogramos. No obstante, nos vamos a centrar en este tipo de prismas, en los prismas que sean rectos. Vamos a ello. Si yo quiero calcular el área de cualquier prisma, tengo que hacer su desarrollo, el desarrollo plano. Y una vez que tengo yo el desarrollo plano, puedo expresar ese área del prisma mediante figuras planas mucho más sencillas. En este caso, el área de este prisma estaría formado por dos cuadrados, que son las dos bases, y un rectángulo grande, o formado en este caso por 4 rectángulos. Este sería del prisma cuadrangular. Las bases serían cuadrados. Pero si yo, en vez de este prisma cuadrangular, lo que quiero es un prisma hexagonal o pentagonal o octagonal, lo que queráis. En este caso estoy dibujando un prisma hexagonal. El área de este prisma hexagonal estaría formado, si yo desarrollo, tendría las dos caras, que serían dos hexágonos iguales, y los rectángulos, que serían las caras laterales. Como tengo 6 lados en el hexágono, tendremos 6 rectángulos como caras laterales. Por lo tanto, el área del prisma hexagonal estará formado por dos hexágonos, que son las dos bases, más 6 rectángulos. Y así con cualquier prisma que tenga una base determinada. Haremos su desarrollo plano, y una vez que tenga el desarrollo plano podré calcular de manera más sencilla la descomposición de ese prisma en figuras más sencillas. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar que precisamente tiene relación con el área de un prisma hexagonal. Si cogemos nuestro libro, será el de la página 234, el 8H, que coincide que es también un prisma hexagonal.
prisma hexagonal que me están diciendo que esta arista lateral vale 5 decímetros y la arista basal o arista de la base me vale 2 decímetros. Recordaros que esto, además de ser la arista lateral, también se corresponde con la altura del prisma, puesto que la altura de un prisma se definía como la distancia entre las dos bases en vertical. Entonces, 5 también, además de ser la arista lateral, se corresponde con la altura del prisma. Hacemos el desarrollo plano. Ya sabéis que el desarrollo plano está formado por 2 hexágonos y 6 rectángulos. Rectángulos que deberían ser iguales, aunque no me haya salido bien. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área del prisma hexagonal, lo que tengo que hacer es descomponerlo como 2 hexágonos, el área de 2 hexágonos, y el área de 6 rectángulos. Por lo tanto, necesito calcular el área del hexágono y el área del rectángulo. Vamos a empezar con el área del hexágono. El área del hexágono, como hemos hecho ya en algún otro vídeo anterior, sabéis que cualquier figura regular se puede descomponer en figuras más sencillas. En este caso, está formado por 6 triángulos, que además esos triángulos sucede solo en el hexágono, que son triángulos equiláteros. Solo en el hexágono los triángulos son triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros. Y esto es importante, porque además nos da la información de que, puesto que está formado por triángulos equiláteros, el lado y el radio valen lo mismo. Volvemos. Recordemos, el área del prisma hexagonal se puede descomponer como 2 hexágonos y 6 rectángulos. Vamos a calcular el área del hexágono. El área del hexágono, que por ser un hexágono regular está formado por 6 triángulos, además equiláteros porque estamos en un hexágono. Por lo tanto, necesito calcular el área del triángulo. Me voy a calcular el área del triángulo. El triángulo que tiene esta forma de aquí, que es este. Es el mismo. Lo voy a ampliar. En este hexágono, ¿qué es lo que conozco? Conozco que este lado es el lado de la base, por lo tanto valdría 2 decímetros. Y al ser triángulos equiláteros, esto también vale 2 decímetros y esto también vale 2 decímetros. Ya sabéis que el área de un triángulo se calcula como base por altura entre 2. La base de ese triángulo la conozco, pero la altura no la conozco. Es una medida desconocida que tengo que obtener aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, de este triángulo, al ser un triángulo equilátero, puedo extraer un triángulo que sea rectángulo, cuya base es la mitad, la hipotenusa valdría 2, el ángulo recto lo tenemos aquí y la altura sería el otro cateto que no conocemos. Aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, puedo calcular el dato desconocido. La hipotenusa valdría 2, un cateto A y el otro cateto 1.
Recordad que los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el opuesto del ángulo recto y se corresponde siempre con el lado más largo. Vamos calculando, operando para calcular A. Hago los cuadrados, el 1 lo resto a los dos lados de la igualdad y para sacar A no tengo más que extraer la raíz cuadrada de 3, que como sabéis tiene dos valores, pero solo me interesa uno de ellos, el positivo. Ese es 1,7. Medidas y unidades. Como estamos en decímetros, la altura estará dada en decímetros. Esta medida, acordaros que lo hemos calculado por Pitágoras para conocer la altura. Y la altura era para el área del triángulo. Base por altura, que ya la tengo, entre 2. Unidades, como son áreas, decímetros cuadrados. Ya he calculado el área del triángulo y me pregunto por qué. Lo he calculado porque en el área del hexágono estaba formado por 6 triángulos. (10,39 decímetros cuadrados). Ese es el área del hexágono, pero no es todavía lo que me piden, porque me pedían el área del prisma, que estaba formado por 2 hexágonos. Y 6 rectángulos, pero el área del rectángulo aún no la tengo, por lo tanto la tengo que calcular. Lo pongo a esta misma altura para que veáis que para calcular el área hexagonal necesito hexágono y rectángulo, hexágono y rectángulo. El área del rectángulo de cada uno de estos rectángulos. Estos rectángulos que tenían medida, la base es 2 y la altura 5. Por lo tanto, el área de un rectángulo, base por altura, 2 por 5, 10 decímetros cuadrados. Entonces, el área de este rectángulo, que me daba 10, la calculaba para conocer el área del hexágono. Aquí, 6 por el área del rectángulo, que vale 10, haciendo esa cuenta me da 80,78 decímetros cuadrados. Ya he obtenido el área del prisma hexagonal, que era lo que me estaban pidiendo. Por lo tanto, he terminado el ejercicio de cálculo de áreas. Pero en este mismo vídeo vamos a ver también el volumen. He dicho que iba a explicar áreas y volúmenes. Entonces, para calcular el volumen es muy sencillito. En general, esta fórmula es válida para cualquier cuerpo geométrico que tenga la misma fórmula arriba y abajo, es decir, que tenga dos bases iguales. El volumen de un prisma está formado o se puede calcular mediante la siguiente fórmula: área de la base por la altura del prisma. Con esta sencilla fórmula se puede sacar el volumen de un prisma. Es decir, que si yo tengo un prisma que sea, por ejemplo, triangular, el volumen de ese prisma será el área de la base, que en este caso es el área del triángulo, por la altura del prisma, es decir, la distancia entre las dos bases. Es así de sencillito. Para aplicarlo lo vamos a hacer con el mismo ejercicio que teníamos aquí, con el 8H, pero vamos a calcular el volumen. Vamos a calcular en la página 234 el 8H, que es el mismo que habíamos hecho en la misma figura, pero ahora con volumen. Voy a volverlo a dibujar y vamos a calcular el volumen.
El volumen entonces se calcula al ser una figura que tiene dos bases que son iguales, es el área de la base por la altura. Recordad que las medidas eran 2 decímetros y 5 decímetros. Por lo tanto, para calcular el volumen necesito el área de la base, pero el área de la base es el área del hexágono, porque la base es un hexágono. Y ya la teníamos calculado en el apartado anterior. El área del hexágono nos había dado 10,39 decímetros cuadrados. Ya calculado antes. Por lo tanto, para calcular el volumen necesito el área de la base y la altura del prisma. La altura del prisma ya sabéis que es la distancia entre las dos bases, por lo tanto 5, que calculando esto me da 51,95 unidades decímetros cúbicos, porque decímetro cuadrado por decímetro es decímetro cúbico. Y ya tengo calculado el volumen de un prisma. Y con esto estaría terminado la explicación de cómo calcular el área y el volumen de cualquier prisma.